Quiero pedirle que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y decirle: Señor, gracias te damos esta mañana por la bendición de poder estar en tu casa para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, que esta mañana la palabra que vayamos a escuchar sea la guía, sea la luz, sea la medicina que necesitamos. Que tu palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz en nuestros corazones. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que quites de nuestra mente y de nuestro corazón toda barrera o todo obstáculo, Señor, que impida que recibamos de ti lo que tienes para nosotros. Nos declaramos necesitados, Señor, y por eso estamos aquí. Te amamos, te bendecimos y entregamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, fíjense que estaba leyendo un poquito acerca del dolor. No sé, ¿a cuántos les duele algo ahorita? Ya sé. De este lado no le duele nada a nadie, aunque sea las rodillas, ¿sí? Las muelas, ¿sí? La respuesta natural, mírenme, vamos a entrar ya. La respuesta natural al dolor, ¿cuál es? La respuesta natural al dolor es la queja. Y la queja regularmente viene acompañada de llanto, de lágrimas, ¿sí? Yo los veo bien acá, pero seguramente a más de alguien le duele la rodilla, ¿sí? A nadie usted ya es crujiente, ¿sí? Duele en las rodillas. Por defecto de fábrica, después de los 35 años, la rodilla empieza a doler, ¿sí? A algunos las dos rodillas. Si a usted no le duelen todavía, no se burle del que está a la par, porque le van a doler en algún momento de la vida. Bueno, la reacción natural o la respuesta natural al dolor regularmente es la queja. Y la queja casi siempre viene acompañada de llanto, de tristeza. Y fíjense cómo son las cosas. A nosotros nadie nunca nos dijo que cuando algo nos dolía teníamos que llorar, ¿o sí? Nadie nunca nos dijo. Nacimos así, con esa característica de que cuando nos dolía algo, cuando necesitábamos algo y como no podíamos hablar, bueno, aún cuando podemos hablar, a veces lo que hacemos es llorar a consecuencia del dolor. Y fíjense que buscando un poquito, si usted no está de acuerdo, échele la culpa a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es la que me dijo esto. Que uno de los dolores, o por llamarlo así, de los dolores más intensos, más insoportables que el ser humano puede experimentar, está en bueno, no sé si es el orden del más leve al más grave, pero dice que de los más comunes e insoportables de los dolores está la neuralgia del trigémino. Dice que este padecimiento, también conocida como prosopalgia o tic doloroso o enfermedad de Fothergill, se suele considerar la aflicción más dolorosa conocida en la práctica médica, y es un trastorno neuropático que provoca episodios de intenso dolor en los ojos, las orejas, los labios, la nariz, el cuero cabelludo. ¿Ya le ha dolido alguna vez el cuero cabelludo? Ese dolor que usted no entiende, ¿va? Pero es el cuero cabelludo. La frente, las mejillas, la boca, mandíbula y el lado correspondiente de la cara. Es un dolor que se aloja regularmente de este lado de la cara y causa una afección dolorosa a todas estas partes de la cara que le acabo de mencionar. Otro de los dolores más complicados o más insoportables es el cólico nefrítico, ¿sí? Usted va a decir, es nefrótico. No, es nefrítico. Así decía, y yo averigüé, y son cosas diferentes. Pero el cólico nefrítico es el dolor fuerte que se origina a la altura del riñón. Pues sí, como solo coca toma usted, hermano, entonces el riñón duele. Se aloja a la altura del riñón o de las vías urinarias debido a una obstrucción aguda en estas zonas provocada por una litiasis. ¿Qué es eso de litiasis? Me va a decir usted. Es una piedra o un cálculo renal, ¿sí? ¿Se imagina usted tener una piedra? Todo empieza por una especie de tierrita, arenita, y a medida que usted no le presta atención a eso, esa arenilla, esa tierrita, se va haciendo una piedrita, ya después usted no puede miccionar,
¿sí? A causa del dolor y la obstrucción que le genera eso, si así se dice. Otro de los dolores más agudos que puede experimentar el cuerpo del ser humano son las quemaduras en sus diferentes grados. El dolor de muelas. ¿A cuántos le han dolido las muelas alguna vez? ¿Qué pasa cuando le duelen las muelas? Usted no quiere ni respirar ni que le hable nadie, ¿eh? Se enoja. La reacción natural de uno cuando le duelen las muelas es eso. La rotura de huesos también es uno de los dolores más fuertes. Y leí por ahí que el dolor más fuerte que puede experimentar el ser humano es el dolor de cuerpo cuando al hombre le da fiebre. Incrédulas. No. Uno de los dolores más agudos que existen es el dolor de parto. Y usted no necesita explicación en eso. Ok. Es un dolor que nosotros los hombres, por la bendita gracia del Señor, no experimentamos. Así que esos son uno de los dolores más fuertes. Miren, y cada una de las veces, y esto quiero que me preste atención, cada una de las veces que nosotros experimentamos alguno de estos dolores, o los dolores más recurrentes que nosotros padecemos, casi siempre nosotros tenemos una alternativa para ese dolor o tenemos una solución para ese dolor. Muchos nos medicamos o nos automedicamos, ¿verdad? Para bajar el nivel o la intensidad del dolor. Y usted y yo sabemos que el automedicarse de por sí no es correcto, porque incluso puede poner en peligro nuestra vida o podemos generar defensas al dolor y hacer más fuerte el dolor. Normalmente cuando nosotros sentimos dolor, lo que hacemos es buscar la forma médica de cómo poder solucionarlo. Y a veces en el automedicarnos nosotros cometemos un error para tratar el dolor. Y esta mañana precisamente vamos a hablar de eso. Cómo usted y yo, a la luz de la Biblia, podemos afrontar el dolor que nos generan las situaciones difíciles, las pruebas, las adversidades que vivimos. Así que el tema de esta mañana es el secreto bíblico para sonreír en medio del dolor. El secreto bíblico para sonreír en medio del dolor. Yo creo que nadie acá, cuando le duele algo, se pone a reír. Normalmente uno se ríe cuando está alegre, cuando está nervioso, ¿sí? Pero es muy difícil encontrar a alguien que se ríe cuando le duele algo, ¿sí? Tal vez solamente si usted es masoquista, que el dolor le da placer, puede reírse a causa del dolor que está experimentando. Y esto vendría a ser como una especie de masoquismo, me va a decir alguien. Pero a la luz de la palabra de Dios, usted y yo podemos encontrar la forma como poder sonreír a pesar del dolor que estemos atravesando. Y mire, quiero que vayamos rápidamente. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 12. Está en la pantalla, vamos a leer esta mañana de la versión Palabra de Dios para Todos. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice: yo sé cómo vivir en la pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz. ¿Conozco el qué? Les dijo Pablo a ellos. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Y el siguiente versículo usted se lo sabe de memoria. ¿Cuál es? Ayúdeme. ¿Cómo dice el siguiente versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, cuando nosotros leemos el versículo 12, a veces ya no nos animamos tanto a decir el versículo 13, porque nosotros hemos usado el versículo 13 de Filipenses 4 como un escudo, como a veces sin pensarlo, sin tener conciencia de lo que estamos diciendo. Y Pablo en esta ocasión, en este pasaje, dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero ¿en qué lo ha fortalecido? En medio de las situaciones difíciles que él ha estado atravesando. Mire, este mismo versículo 12 en la Reina Valera del 60 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Pregunta:
¿cuál es su actitud cuando tiene hambre? ¿Sí o no que cambia? El ánimo de uno cambia de inmediato cuando uno tiene hambre, cuando come algo y se sacia. Hasta decía el anuncio aquel, va, cómete un sneaker, decía. ¿Por qué? Porque en teoría el comerse ese chocolate producía algo en usted que le cambiaba la actitud. Y Pablo nos está diciendo en este versículo, estoy enseñado o he aprendido, y esta versión que está en la pantalla dice, conozco el secreto de estar feliz. O sea que hay un secreto escondido en la palabra por el cual usted y yo podemos estar felices a pesar de los momentos y circunstancias difíciles que estemos atravesando. Pablo, por si no fuera poco, dice, pasando hambre o estando satisfecho. Si yo pudiera preguntarle esta mañana, ¿cuántos han pasado hambre alguna vez? Sé que más de alguien pudiera levantar la mano. Teniendo mucho o teniendo poco. Ok. Y Pablo incluso al principio de este capítulo 4, allá en el versículo 4, si usted, bueno, creo que eso no está ahí, pero dice Filipenses 4:4, al principio dice, regocijaos en el Señor siempre. Significa que Pablo tenía claridad de que la manera en cómo usted y yo enfrentemos el dolor, enfrentemos la prueba, las situaciones difíciles, está determinado en mucho por la disposición que hay en nuestro corazón, por la actitud con la cual usted y yo enfrentamos el dolor, enfrentamos las situaciones adversas. Así que como a los filipenses, Pablo esta mañana nos dice, podemos sonreír en medio del dolor. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿quién está atravesando un dolor hoy? Yo sé que usted probablemente no ha perdido a alguien cercano, a un ser amado en estos días. Probablemente sí. Pero el dolor no solo lo provoca la pérdida de alguien a quien amamos. Hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones en nuestra vida que nos provocan dolor. Y Pablo esta mañana nos dice, la Biblia nos dice, podemos sonreír en medio del dolor. Entonces, cuando Pablo está hablando esto, está haciendo referencia a que aún, ojo a esto, aún en medio de los conflictos familiares, en medio de las deudas, en medio de la pérdida del empleo, en la enfermedad, en el duelo, en todas esas situaciones difíciles, usted y yo podemos sonreír. Ok, y yo quiero que usted tenga en cuenta algo. El dolor, las situaciones difíciles que acabamos de mencionar son inevitables. ¿Son qué? Inevitables. Y son recurrentes. ¿A cuántos les ha dado gripe una vez? ¿Sí? Y si uno que después que le da gripe, esa vez le vuelve a dar gripe. Y hay gente que solo con moco vive, solo engripada vive. ¿Sí? Solo así. ¿Por qué? Porque la gripe nos da más de una vez. Es una enfermedad o un padecimiento inevitable y es un padecimiento recurrente. Mire, no importa qué tan previsor usted sea, siempre vendrán a su vida los momentos difíciles. Y yo quiero que usted y yo tengamos claridad de esto, amada iglesia. No importa qué tan previsores nosotros seamos, siempre van a haber episodios dolorosos o episodios difíciles en nuestra vida. Usted puede ser una persona muy calculadora, muy cautelosa, pero la Biblia dice que en uno u otro punto de nuestra vida vamos a encontrarnos en medio de esas situaciones y es en ese momento cuando debemos tener la actitud correcta. Quiero que vaya hoy, vamos a ir a Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2. Pablo nos está diciendo que en medio de todas esas situaciones difíciles que hemos de vivir o que estamos viviendo, podemos sonreír. ¿Ok? Y pareciera que Pablo se pone de acuerdo con Santiago y Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando nosotros leemos esto es algo que no tiene ningún sentido para nosotros. Porque difícilmente nosotros vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, vamos a estar sonriendo cuando nos estamos enfrentando a estas situaciones difíciles. Pero Santiago nos dice, tengan sumo gozo
cuando se hallen en diversas pruebas. Y mire, antes de esto, Pablo también había dicho, usted se recuerda que Pablo le pidió al Señor, dice la Biblia, hasta en 3 ocasiones, que le quitara lo que nosotros conocemos como el aguijón en la carne, ¿sí? Pablo dice que él estaba padeciendo o estaba sufriendo a consecuencia, o más bien para evitar la soberbia en su vida. Y era un trato específico de Dios con él, para mantenerlo tranquilo. Muchas veces Dios nos va a dar tratos especiales a nosotros para mantenernos tranquilos en el lugar que debemos estar. Y Pablo dice que él tenía este padecimiento que le aquejaba al cuerpo, y la Biblia dice que él hasta en 3 ocasiones le pidió al Señor que le quitara ese padecimiento. Y mire lo que dice 2 de Corintios 12:9. Cuando él le dice, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, o sea, él no estaba a gusto con lo que estaba pasando, porque la lógica de nosotros es esa. Nadie está a gusto en medio de las situaciones difíciles. Y Pablo dice que el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, ojo a esto, por amor a Cristo, ¿qué dice ahí? Me gozo. Pareciera que ellos dos se han puesto de acuerdo, que Santiago y Pablo han hecho un complot en contra de usted y yo. ¿Para qué? Para enseñarnos que podemos tener gozo en medio de qué, en las debilidades, dice. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Vamos a pasar lista. En las debilidades. ¿Cuántos débiles hay aquí? Aunque no sea de la mente, hermano, suficiente. Dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. ¿Quién se ha sentido afrentado algo? ¿Sí? Perseguido, que están haciendo algo en su contra. Dice, me gozo también en las necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades ahorita? Si es de bicha o de bicho, no esté levantando la mano, ahorita no es para eso. Pero dice, me gozo en las necesidades, en persecuciones. ¿A cuántos los han perseguido alguna vez? Si es la policía, no levante la mano, ¿sí? Mire qué feo es que lo persigan a uno. A mí solo los perros me han perseguido. Y fíjense que yo hago cuentas y yo no sé por qué nunca un perro me alcanzó. Cuando a uno lo sigue un perro, uno tiene que gritar, ¿sí? Cuando uno grita pasa algo que agarra más rápido, ¿sí? Algo pasa. Ok, Pablo dice, me gozo en que en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones y en angustia. ¿Cuántos se han sentido angustiados alguna vez? Pablo dice que en todas esas situaciones o en medio de esas situaciones, él se goza, ok. Y luego dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ok. Este es un juego de palabras que usted y yo a veces quizás no comprendemos porque no tiene ningún sentido. Mírenme para acá, no tiene ningún sentido de que nosotros estemos alegres en medio de las situaciones que nos están causando dolor, angustia, necesidad. No tiene ningún sentido. Pero Pablo dice, yo por amor a Cristo me gozo en medio de esas circunstancias. Quiero que vea esto. Hay una foto ahí. Hay una foto. Esa foto la tomaron con un Alcatel Pixie. Ok, miren. Esa foto es, según el documento, esa foto la persona, ¿sí mira a la persona que está ahí? Abajo está hay una flechita roja y ahí usted puede ver que hay una persona. Ok. Esta persona, según el documento, se llama Edna Sintron, ¿sí? Edna Sintron fue una de las miles de víctimas del atentado a las Torres Gemelas ocurrido en el año 2001. Por si no se ha dado cuenta, ya pasaron 23 años de eso. Y ya se nos fue la juventud, ¿sí? Hace 23 años fue ese suceso en Estados Unidos. Y esta mujer, Edna Sintron, es recordada por habérsele visto en fotos y videos
pidiendo ayuda al borde del agujero que dejó el vuelo 11 de American Airlines cuando impactó en la Torre Norte. Ok, yo sé que usted ha visto imágenes, ha visto videos similares al de esa persona, ¿sí? Los hemos visto incluso que personas se tiran, ¿verdad?, en la desesperación que les está causando el momento. Hay personas que quizá prefirieron en su momento tirarse y morir ahí de una sola vez a ser abrazada por el fuego o morir asfixiados. Y esta mujer, Edna Sintron, que está ahí, es una de las miles de víctimas de ese atentado en Estados Unidos en el año 2001. Pero cuando yo vi la foto me llamó mucho la atención que quien describe la fotografía, aunque pudiera parecer algo lógico, algo normal, dice, es una mujer que está, y de hecho se hizo reconocida porque está pidiendo ayuda al borde del agujero que provocó el avión, el vuelo 11 de American Airlines. Es ahí. Okay. Cuando yo leía esto específicamente me llamaba la atención porque muchos de nosotros, quizá, aunque no, gracias a Dios y bendito sea Dios, no estuvimos o no hemos estado en una situación como esa, pero sí hemos estado pidiendo ayuda al borde del agujero. Hemos estado pidiendo ayuda porque estamos en una situación complicada. Estamos atravesando momentos dolorosos, estamos viviendo situaciones angustiantes. Estamos experimentando quizá en muchas veces escasez, falta de recursos. Hemos estado atravesando situaciones que de una u otra forma causan dolor a nuestra vida, causan angustia, causan un impacto negativo en nosotros. Y encontramos en la palabra de Dios que podemos vivir felices aún en medio de esas situaciones. Y la pregunta entonces es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos vivir felices en medio del dolor? ¿Cómo podemos sonreír? Nuevamente, quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a leer siempre la Reina Valera del 60. Mire lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a leerlo nuevamente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quiero que preste atención al versículo 3. ¿Cómo dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿el qué produce? Paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, mire, en este versículo, en el versículo 2, cuando Santiago, dice que cuando nos encontremos en diversas pruebas, la palabra que se ocupa en esas diversas pruebas proviene del griego poikilos. ¿Sí? Eso ya lo habíamos mencionado hace algunos días acá. Y esa palabra poikilos del griego significa multicolor o significa variado. ¿Sí? Multicolor o variado. Entonces Santiago lo que nos está diciendo es que vamos a enfrentar multiformes pruebas. Pruebas de todos los tipos, pruebas de todos los tamaños y de todos los colores, para que usted y yo nos demos gusto escogiendo cuál prueba queremos. ¿Sí? Eso es lo que Santiago nos está diciendo, que puede ser que en un momento de nuestra vida estemos tranquilos, pero en otro momento de nuestra vida vamos a estar inmersos en una prueba. Y es algo que usted y yo no debemos ignorar. Porque cuando usted y yo no ignoramos, sino que tenemos conocimiento, estamos preparados para afrontar la prueba. Y por eso dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, mi Biblia, ojo a esto, ¿usted trajo su Biblia esta mañana? Al menos la mía dice que las pruebas que estoy atravesando han sido diseñadas por Dios o han sido permitidas por Él para provocar algo en mí. Ojo a esto. Miren lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué, iglesia? Para que seáis, ojo, para que seáis completos. Vuelva a ver al de a la par. ¿Es completo o le hace falta?
La Biblia dice, ojo a esto, ojo, la Biblia dice que el propósito de todo esto es que las diversas pruebas en las cuales nos encontramos hoy día o en las cuales usted se va a encontrar en un momento de su vida es para poner a prueba su fe. Y el resultado de eso es que nosotros seamos completos, que no nos haga falta nada, que haya un crecimiento en nosotros. Entonces podemos afirmar esta mañana que las pruebas las permite Dios para hacernos crecer. Ojo a esto, las pruebas las permite Dios para hacernos crecer. El problema es que nosotros a veces confundimos las pruebas que estamos atravesando ¿con qué? Con las tentaciones. Y aquí hay que hacer una distinción muy rápida. Las pruebas siempre son situaciones creadas, originadas o permitidas por Dios para hacernos crecer, para provocar un cambio y un crecimiento en nosotros. En cambio, las tentaciones son situaciones generadas por el enemigo donde busca hacernos caer y deshonrar a Dios. De hecho, Santiago en el versículo 13 de este mismo capítulo dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Así que cada una de las veces que usted y yo fracasamos, no digamos que es por culpa de Dios. La Biblia dice que Dios no pone tropiezos en nosotros, ni pone situaciones para hacernos caer y para deshonrarnos, sino que dice cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de los deseos de su corazón, es atraído y es seducido. Ok, pero a diferencia entonces de las tentaciones, esta mañana usted y yo podemos aprender que las pruebas son permitidas por Dios y hay un propósito en esa prueba. El propósito es que usted y yo crezcamos en paciencia y al final la paciencia va a provocar un cambio y nos va a volver personas, cristianos completos y maduros. Ok, mire el mismo pasaje, pero en la palabra de Dios para todos. Dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Mire cómo dice esta versión. Ustedes, ¿ya qué dice? Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ok, hay una noticia en todo esto. Usted y yo no podemos llegar, no podemos crecer, no podemos completar la madurez que el Señor espera de nosotros, que nos parezcamos cada día más a Él, si no somos puestos a prueba en nuestra fe. Por eso le decía al inicio que de manera innegable, aunque usted y yo no lo queramos, siempre vamos a vivir inmersos en una u otra prueba, de un color u otro, pero vamos a atravesar situaciones difíciles. Míreme para acá, situaciones difíciles que Dios ha permitido. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos en esta vida de fe. Así que cada una de las veces, y esto es muy importante, cada vez que usted esté inmerso en una situación difícil, en una prueba, en una situación adversa, en algo doloroso, usted y yo tenemos que ver ahí la oportunidad para crecer y parecernos cada día más al Señor. El día de ayer, bueno, no sé si a usted le gusta el fútbol, a mí me gusta un poquito. El día de ayer hubo en Argentina, en el estadio del River Plate, en el Monumental, fue la final de la Copa Libertadores de América. Jugó el Club Atlético Mineiro con el Botafogo, los dos equipos son de Brasil. Y en el Mineiro hay un jugador que tal vez usted alguna vez lo escuchó, que se llama Hulk, ¿sí? Y yo no sé si así se llama o apodo, pero de verdad el tipo solo lo pintan de verde y es algo así. Y él decía que cuando él llegó, por cierto, el equipo donde este Hulk juega, perdieron 3-1. Perdieron con un jugador más, desde el segundo 35 les expulsaron un jugador y aún así perdieron, igual al FAS. Ok, pero ¿qué quiero rescatar de eso? Cuando el partido termina, cuando un equipo pierde, el jugador se enoja, se molesta, hay dolor, hay lágrimas.
y se acerca un periodista y lo entrevista y le dice, algo que quieras decir. ¿Qué quiere decir uno después que ha perdido? Si uno lo que quiere es no dar la cara. Pero me llama la atención que este jugador viene y dice, me duele haber perdido, obviamente. Me duele haber perdido y haber defraudado a toda la hinchada de Mineiro, a la afición de Mineiro. Pero resalta algo y dice, pero más me duele haber defraudado a mi hijo. Porque dice que cuando él se baja del bus y entra al estadio, al Monumental de River, el hijo le manda un WhatsApp, le manda una foto con la camisa de él, de su papá, y le dice, esta es la oportunidad que tenés que aprovechar. Y dice, y me duele no haber aprovechado la oportunidad para mí. Y eso es lo que la prueba representa para nosotros. Es la oportunidad que usted y yo, mírenme para acá, tenemos que aprovechar para poder crecer espiritualmente. No hay otra forma, no hay atajos en los que usted y yo podamos crecer. Miren, Primera de Pedro, tengo que avanzar, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 6 y 7 dice, así que alégrense de verdad. También Pedro se suma. Santiago, Pablo y ahora Pedro. Y si seguimos buscando, seguramente vamos a encontrar más. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque ¿qué dice? Aunque tienen que soportar muchas pruebas. ¿Por cuánto? Por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe, ¿qué es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Ok, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está queriendo decir? Que de manera innegable usted y yo vamos a atravesar situaciones difíciles, nuestra fe va a ser puesta a prueba, pero que esto va a durar un poco de tiempo. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Ok, no hay otra forma para purificar, para probar el oro. La única forma es por medio del fuego. Y probablemente ahorita lo que usted y yo no sea alegría, lo que sintamos no sea alegría, no sea gozo, sino que lo que literalmente estamos experimentando es la sensación del fuego, ¿sí? Estamos preocupados, estamos angustiados. Pero mire, ¿qué entiendo yo de esto? Que estas situaciones nos están puliendo. Vuelva a ver al de a la par y dígale, te están puliendo desde el cielo. Te están puliendo desde el cielo. Ok. Te están puliendo desde el suelo. Entonces, para poder dar un paso, ok, ¿qué significa o qué importancia tiene esto para mí? Y aquí es lo medular de esta mañana. Lo medular de esta mañana y ya vamos a terminar. Lo importante de esto para mi vida es que en la medida que entendamos que las pruebas de Dios tienen un propósito en mi vida, más fácilmente voy a poder sonreír en medio de ellas. O dicho de otra forma, el secreto para sonreír, mírenme para acá, el secreto para sonreír es entender el propósito de la prueba. El secreto, iglesia, para que usted y yo podamos sonreír en medio de la prueba es entender cuál es el propósito de esa prueba que estamos viviendo. Sin dolor no hay crecimiento. ¿Se acuerda cómo dijo Pablo? Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y en todas las circunstancias. Entonces, ¿cuál era ese secreto? Entender que Dios no solamente permitió que él atravesara las situaciones que estuvo viviendo, la necesidad que él manifestó, sino que esa prueba tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de la prueba que Pablo estaba atravesando? Ser fortalecido por el Señor. Ahí entonces cobra sentido cuando él en Filipenses 4:13 dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué? Porque él estaba necesitando fortaleza de parte de Dios y esa situación que atravesó fue lo que le permitió ser fortalecido por el Señor. Ok, entonces la manera
en cómo usted y yo podemos sonreír en medio del dolor, en medio de la prueba, es entendiendo el propósito de la prueba en nuestra vida. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un versículo conocido. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pablo dice que nosotros sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Okay. Muchas veces nosotros confundimos esto y pensamos que la Biblia lo que nos está diciendo es que todas las cosas nos van a salir bien. La Biblia no nos está diciendo de que todas las cosas nos van a salir bien. La Biblia nos está diciendo que vamos a atravesar adversidad, prueba, dolor, luto, escasez, necesidades económicas, pero aún todas esas cosas han sido dispuestas por Dios para el bien suyo y el bien nuestro. Todas las cosas han sido dispuestas por Dios para el bien de quienes lo aman. ¿Sabe? Cuando Pablo dice esto, que todas las cosas han sido dispuestas para el bien de quienes lo aman, yo me puedo imaginar esto y tal vez me pueden ayudar, por favor, con el piano. ¿Sabe? No sé a cuántos les gusta tomar café. ¿A cuántos les gusta tomar café? ¿Sí? Si es con pan, mejor. ¿Sí? Ok. Mire, no le voy a preguntar si usted le echa azúcar al café, si comete ese acto atroz, pero hay cuestión suya. Mírenme, el café es bueno en todo tiempo. ¿Sí? De hecho, no es café, es otro elixir. Ok. ¿Cómo se toma el café? Calientito, espeso, amargo. ¿Sí? De hecho, café significa eso: caliente, amargo, fuerte y espeso. Pero bueno, pero mírenme, si usted agarra un grano de café, ojo a esto, si usted agarra un grano de café, va a una finca y se roba unos granos de café y mastica el grano del café, ¿cómo le queda la boca? Amarga, tetelque, ¿sí? ¿Sí entiende qué es tetelque? Nunca ha sentido tetelque en la boca. Tetelque es una expresión que sabemos que es, pero no al mismo tiempo, ¿sí? Tetelque es una amalgama de sabores ácidos, dulces, que le hace falta todavía, ¿ok? Ok. ¿Qué más se necesita aparte del grano del café para preparar el café? La taza de café. Necesitamos agua, ¿verdad? Para preparar un café. Agarre el agua nada más y pruébela. Todos los días toma agua, debería tomar agua, pero no produce el mismo efecto. ¿Qué más le agrega al café? Vaya, pues digamos que le vamos a poner azúcar. No, dice el hermano. Ok. Pero suponiendo que le vamos a poner azúcar al café, ¿cuánto le pone de azúcar? Confiese sus pecados, ¿eh? Yo tengo un compañero de trabajo que le pone 5 cucharadas de azúcar. No creo que lo esté viendo, pero... Ok. Pero imaginémonos que usted le pone 5 cucharadas de azúcar a su café. Pero comámonos las cucharadas de azúcar ahorita. Ok, míreme para acá. Uno por uno, los ingredientes para degustar un buen café no tienen ningún sentido ni propósito. ¿Sí o no? Usted no puede disfrutar un grano de café al llevárselo. Bueno, tal vez si es del oro, que es dulcito, pero igual le va a dejar un mal sabor de boca. Usted no puede llegar y abrir una bolsa del café más gourmet que tenga en su casa, ya molido y agarró, y meterse un pucho de café molido en la boca. Se va a asfixiar, ¿sí? No lo va a disfrutar, ¿sí? No lo va a disfrutar. No va a disfrutar el agua para el café si solo se toma el agua. No va a disfrutar el azúcar si solo se mete a la boca las 5 cucharadas de azúcar que le pone al café.
¿Qué necesita? Míreme acá, vamos a ir terminando con esto. ¿Qué necesita usted hacer para poder disfrutar de esa deliciosa, rica y aromática taza de café? Unir todos los ingredientes, ¿sí o no? Si va a moler el café, si usted me quiere regalar algo hoy para Navidad, regáleme un molinito de café, ¿sí? Moler el café, o si ya está molido, no muy tostado, ¿sí? Porque si no es ácido, un tueste medio, poder ponerlo, vertirlo en la cafetera, ponerle el agua en la cafetera, prepararlo, servirlo en su taza, y entonces ¿qué hace usted? ¿Se lo toma directo o le pone las 5 cucharadas de azúcar? Eso lo vamos a dejar a su criterio. ¿Qué significa eso? Que una por una los ingredientes para prepararnos el café no tienen ningún sentido, no tienen ningún propósito. Probablemente así las situaciones adversas que usted y yo estemos afrontando hoy, a usted probablemente no le parezca que tengan ningún sentido, ningún propósito. Y todavía Santiago, Pablo y Pedro le dicen: alegrate y reíte. Y usted me va a decir: ¿cómo me voy a reír? Cuando entiende el propósito de la prueba que está atravesando. Romanos 8:28 dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No dice que todas las cosas le van a salir bien, pero sí dice que Dios ha dispuesto que todas esas cosas al final, diga conmigo al final, pero hágale así, ve, al final, porque usted le hace al final, piensa que mañana, que hoy en la tarde. Al final, Dios ha dispuesto todas esas cosas para el bien. Así como el café, cada uno de sus ingredientes por separado saben mal, pero cuando los une, usted puede disfrutar el café, ¿sí? Así las pruebas, vistas aisladamente, no tienen ningún sentido, ningún motivo de alegría para nosotros. Pero cuando reunimos todo eso y entendemos que el propósito de Dios es para ayudarnos a crecer, para perfeccionarnos, para pulirnos, entonces así como usted disfruta la taza de café, puede decir: bueno, estoy pasándola mal en este momento, no tengo lo que necesito, hay alguien enfermo en casa, las cosas no están saliendo bien, pero todo es parte de un proceso que Dios ha permitido para que al final me vaya bien. Al final Dios dispone todas las cosas para el bien de cada uno. ¿Sabe qué puedo aprender de esto? Que usted y yo deberíamos de descansar en el plan y en el propósito de Dios para nuestra vida en medio de la prueba que estamos atravesando. Las mamás que están acá es el ejemplo, creo, que más icónico que podemos poner, el que más podemos entender. Todas las mujeres que están hoy acá y las que no están también, ¿sí?, que son madres, al momento de dar a luz tuvieron sí o sí que padecer dolores, sí o sí, sí o no. Los hombres no digan así porque ustedes y yo no hemos, ¿sí? Solo las hermanas pueden decir: hermanas que han dado a luz, ¿dolió sí o no? Mucho, dice mi mamá. Allá está mi mamá, por cierto. Ok. ¿Y qué es lo que daba esperanza o que le daba sentido al dolor que estaba viviendo? Ver a la criaturita, al final, ay, tan bonito, se parece a mí. No, mentira, ahí no se parece a nadie, hermano, ¿sí? Ahí no se parece a nadie. Usted dice así para sentirse bien, pero realmente uno cuando está bichito así de recién nacido no se parece a nadie, ¿sí? Pero mire para acá, el dolor que la madre experimentó en ese momento tuvo sentido. ¿Por qué? O tuvo propósito. ¿Por qué? Porque esperaba, tenía una esperanza al final, ver a su bebé y tenerlo en brazos después de tanto tiempo. Cuando yo estoy atravesando pruebas en mi vida y yo entiendo el propósito de Dios con eso en mi vida, ese propósito me da esperanza, le da sentido al momento que estoy viviendo, porque sé que Dios tiene algo más para mí, porque Dios está trabajando en mi vida, en mi carácter, en mi forma de ser. Dios me está diciendo: no sos vos con tu fuerza, soy yo el que está haciendo las cosas.
Y el propósito de Dios entonces tendría que darnos esperanza, tendría que permitirnos aceptar la situación, nos debería en medio de la situación difícil, dolorosa, confortarnos y hacernos ver más allá de lo que ahora podemos ver. La Biblia dice esto acerca de Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Este versículo usted y yo lo conocemos porque dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí o no? Así empieza este versículo. Está hablando acerca de Jesús y dice: Jesús, fijemos la mirada en Jesús, dice, quien por el gozo que le esperaba, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que por el gozo que le esperaba después soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Pregunta con mucho respeto esta mañana: si el Señor tuvo que soportar la cruz, ¿quién dice que usted y yo no vamos a tener que soportar momentos difíciles en nuestra vida? Y así como el Señor Jesús tuvo un motivo para soportar, ¿por qué? Había un gozo que le esperaba después de sufrir, de padecer un poco de tiempo. Eso fue lo que le animó mucho más, incluso la obediencia. Dice: por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ellos significaban. Cuando usted y yo tenemos claridad de que el momento que estamos atravesando no es por un capricho, no es por un desquite de Dios, sino que es por un propósito de Él en mi vida, entendemos ese propósito y eso nos hace descansar y eso nos da esperanza de que las cosas van a cambiar para bien, como dice Romanos 8:28. Cuando yo entiendo todo esto, puedo decir: entiendo que Dios ha dispuesto todo esto para mi bien. Aunque no todas las cosas me estén saliendo bien, Dios las ha dispuesto para algo bueno y grande. Esta mañana quiero hacerle dos preguntas. Usted sabe que, de hecho, hoy casi no le he preguntado nada. La primera pregunta que quiero hacerle esta mañana es: ¿puede ver el propósito de la prueba que está atravesando hoy día? Después de haber leído la palabra de que Santiago, Pablo y Pedro nos digan que debemos alegrarnos, de que hay un propósito en lo que estamos viviendo, ¿puede usted decir: yo estoy atravesando pruebas, estoy atravesando dolor, circunstancias difíciles? ¿Puede usted hoy, a las 11:55 del 1 de diciembre de 2024, ver cuál es el propósito de la prueba que está viviendo? ¿Puede ver? Vamos, piense. ¿Puede ver, puede entender cuál es el propósito de esa situación? La Biblia dice que el propósito es crecer, comportarnos a la medida de Cristo. Mire cómo lo dice la Biblia. La paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Iglesia, yo no sé cuál es la situación que usted hoy mismo está atravesando, pero déjeme decirle algo. Sin importar cuál sea la situación, sin importar qué sea lo que le esté causando dolor, lo que le esté generando angustias, quiero decirle algo esta mañana. El Señor nunca ha perdido el control de eso. Nunca. Ayer le decía a los servidores que a veces decimos: Señor, toma el control. El Señor tiene el control, aunque nosotros no se lo pidamos. A veces resulta algo impropio decírselo. El Señor está en control siempre. Y hay un propósito de Él en la situación que usted está atravesando. Pregunto: ¿puede ver el propósito de su prueba hoy mismo? Y la segunda pregunta es: ¿puede ver a Dios en medio de su prueba? ¿Puede ver usted hoy a Dios obrar en medio de su prueba? Si usted entiende que la situación que está atravesando ha sido permitida por Dios para hacerle crecer, para purificarlo, para moldearlo,
seguramente usted puede ver a Dios. Y déjeme decirle, Dios está en la situación que está atravesando. Dios está en la situación que usted está atravesando. Termino con este versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿el qué dice? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Miren para acá. Esta condición no es para siempre. Usted y yo tenemos la esperanza en el Señor que esto es un poco de tiempo nada más. Y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una vez más, la Biblia nos dice que el Señor está interesado que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, mírame para acá, Él mismo que permitió esta situación difícil en nuestra vida, Él mismo se va a encargar de que por medio de ella nosotros seamos perfectos. Él mismo se va a encargar de afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Esta mañana quiero pedirle de favor que se ponga de pie. Póngase de pie un momento. La Biblia dice que el Señor mismo va, después de un poco de tiempo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, dice la Biblia, Él nos va a perfeccionar. ¿Qué significa eso? Que Él nos va a hacer completos, que Él nos va a hacer llegar al requisito, Él nos va a llegar a hacer a la imagen misma de Él en su momento. Él mismo dice, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos va a afirmar. ¿Cuántos necesitan esta mañana ser afirmados por el Señor? En la roca inconmovible que es Cristo. ¿Sí? ¿Cuándo uno necesita ser afirmado? Cuando uno tiene dudas, cuando uno está cansado, cuando los piecitos, las piernitas ya no le dan a uno. La Biblia dice que el Señor nos va a afirmar y nos va a fortalecer. Y termina diciendo que el Señor nos va a establecer. Estar establecido es estar cimentado, estar fijo en un lugar a pesar de las circunstancias. Y esta mañana el Señor, en medio de la situación difícil que usted está atravesando, quiere afirmarle, quiere establecerle y fortalecerle. Romanos 8:28 dice que Dios ha dispuesto todas estas cosas que usted está atravesando para su bien. Aun cuando no todas las cosas estén saliendo bien, Dios las ha dispuesto así para su bien y para mi bien. Al final, diga conmigo otra vez, al final hemos de ver la obra perfecta del Señor en nuestra vida. Señor, esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en medio de la situación difícil, en medio de la situación adversa, en medio de la necesidad, en medio del dolor, de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la escasez, esta mañana estamos aquí de pie ante ti, habiendo recibido tu palabra. La atesoramos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la tomamos, Señor, como un rema, como una palabra tuya para nosotros. Señor, permítenos en estas situaciones sonreír. Permítenos, Señor, en estas situaciones tener el gozo, tener la confianza de que tú las has permitido.
para provocar un cambio, para provocar un crecimiento en nosotros. Señor, permítenos entender que tú tienes un propósito con cada una de esas situaciones difíciles. Permítenos entender que al final hay un propósito y va a haber un día glorioso en que hemos de darte gloria a ti, Señor, por lo bueno y misericordioso que eres. Obra, Señor, conforme a tu voluntad en nuestra vida y sosténnos en tu mano. En el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti.
Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribir.